Hola, ¿qué tal, estudiantes de cuarto de secundaria de la unidad educativa Albert Einstein? A continuación, realizaremos el video explicativo sobre la poesía en su segunda parte. Entendemos la poesía haciendo una síntesis de todo lo hablado con anterioridad desde tres perspectivas. En un sentido común y usual, esencialmente poesía es toda manifestación pura de belleza. Poesía llega a ser el sinónimo de belleza. Sin embargo, ya hablamos anteriores clases sobre lo difícil que es llegar a un acuerdo común para el concepto de belleza, puesto que esta es una construcción social y subjetiva que cambia con el tiempo. Etimológicamente, por otro lado, la poesía procede del griego poiesis y esta de poiem, que quiere decir hacer, fabricar y crear. En este sentido, la poesía sería una fabricación o una creación eminentemente de una persona para expresarse a sí misma. Por último, en el sentido estricto, poesía es sinónimo de verso, y observaremos esta última definición encontrando características en el poema. El poema es una obra poética producto de una inspiración que puede estar expresado en prosa o en verso. La prosa llega a ser la forma de escritura de un lado para el otro del soporte material que es la hoja. El verso es aquella expresión que se encuentra en el centro de dicho material y que está sujeta a limitaciones de ritmo, rima y de medida. Los poemas son composiciones escritas en verso cuyas palabras expresan emociones o impresiones del mundo subjetivo del poeta. Muy bien, y como les dije, para poder hacer esto tenemos que estar sujetos a la métrica, el ritmo y la rima. Pues bien, veremos lo que es la métrica. La métrica es un conjunto de reglas que se utiliza en la elaboración estructural, formal o material del verso. Es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema con características siempre iguales. En la medida en la cual haya esta repetición o similitud estructural, es que podemos hablar de una poesía sujeta a determinadas leyes de la métrica. El verso es la menor división estructurada que encontramos en un poema. Está constituido por oraciones o frases cortas que se escriben una en cada línea. Según el número de sílabas que se presentan en un verso, estos pueden ser de arte menor, que van desde 2 hasta 8 sílabas, y los versos de arte mayor, que van de 9 a 14 sílabas. Estamos hablando en forma horizontal. Para poder de alguna forma tener una similitud en estas líneas o en estos versos, se tienen ciertas licencias métricas. Por ejemplo, si un verso termina con una palabra aguda, hay que sumarle una sílaba. Por ejemplo, el sol se despertó. Tenemos en cuenta que separando esta oración en sílabas, tenemos 6 de ellas. Pero como la última es aguda, al verso se le suma una sílaba más. 6 más una sílaba, por ser aguda, tenemos como resultado un verso de 7 sílabas. Si el verso termina, por otra parte, en una palabra esdrújula, se le resta una sílaba. Por ejemplo, el sol escuchó la música. En este caso son 9 sílabas, y se le restaría una. Por lo tanto, si una palabra esdrújula es la última de un verso, en este caso se le restaría a 9 y tenemos 8 sílabas. Si una palabra termina en vocal y otra comienza en vocal, se unen y forman una misma sílaba. Este es un proceso que se llama sinalefa. Ejemplo, el sol le pidió a una estrella. Podemos unir a, u en una sola sílaba. Miren cómo suena. El sol pidió a una estrella. Este proceso se llama sinalefa y nos ayuda para restar versos a las sílabas. Y esto con la finalidad de que los versos lleguen a ser iguales y tengamos cierta musicalidad en lo que nosotros decimos a través del mismo número o la misma extensión de los versos. Tenemos el ritmo, por otra parte. El ritmo de la poesía es la musicalidad de un verso. Es la armonía musical
o ritmo exterior que el poeta imprime a la palabra en los versos mediante una hábil y adecuada distribución de los mismos, dando cierta cadencia, cierta armonía, que nos da la impresión de percibir una melodía musical. Y para finalizar tenemos la rima, que es la versificación cualitativa. Consiste en la igualdad o semejanza de los sonidos finales de los versos. En tanto habrán dos clases de rimas. La rima consonante, que es también la consonancia o rima perfecta. Consiste en la igualdad de los sonidos, contando desde la última vocal acentuada de cada verso. Trabaja con alegría, cumple la obra con llaneza, y huye de toda tristeza y de toda melancolía. Ia, ia, esa, esa, después de la sílaba acentuada, de la vocal de la sílaba acentuada, tienen la misma terminación exacta. Por otro lado, la rima sonante será también llamada asonancia o rima imperfecta. Consistirá en la igualdad solamente de las vocales a partir de la última vocal acentuada de cada verso, siendo desiguales las consonantes. La madre murió de pena, dicen que las manos yertas por el dolor y la fuerza. Podemos ver cómo solamente las vocales llegan a ser iguales en tanto que las consonantes no. Y de esta forma hemos llegado al final de la explicación correspondiente para esta semana. Espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente.